Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Lucas de Trades Group. El día de hoy lo que vamos a estar haciendo es analizar un poco desde cero para repasar un poco todos los conceptos vistos hasta el momento y saber cuándo debemos de validar ciertas estructuras y de qué manera podríamos y deberíamos de encarar el gráfico al momento de empezar a analizar. Para que se hagan una idea, siempre al momento de arrancar a analizar, en mi caso particular, prefiero arrancar desde una gráfica diaria. La gráfica diaria, ¿qué es lo que me permite ver un poquito más el contexto general de cómo se viene comportando el precio en el tiempo? Donde vemos que tenemos una tendencia claramente completamente alcista, donde si armamos un poquito todo lo que sería el escenario de lo pasado anteriormente, empezamos a encontrar varias cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, haciendo un poco el recorrido del tiempo, esta teníamos como nuestra estructura alcista. En su momento el precio generó un rompimiento estructural, donde termina yendo a buscar este punto que ocasionó la ruptura de tendencia. A partir de acá otra vez vuelve a caer, vuelve a generar nuevas estructuras bajistas para seguir con su entendimiento de proyección a la baja, pero en vez de seguir bajando, acá entra otra vez en la situación de cambiar la tendencia. Entramos en un periodo alcista donde notamos que el precio baja, termina bajando hasta este punto de interés y después nuevamente a partir de acá, ¿qué es lo que vuelve a hacer? Vuelve a reapuntar con todo su periodo completamente alcista, donde si estuviéramos trabajando en este tipo de temporalidad diaria, este sería el rango donde estaríamos interesados en trabajar. Luego acá mucha información no tenemos, tenemos mucha liquidez que el precio generó a medida que fue subiendo y bajando. Acá es donde sí nos generó un gran imbalance y acá es donde estamos notando que ahora el precio, ¿qué es lo que está haciendo? Está reaccionando en este punto, a base de este gran imbalance, de este punto diario que el precio generó. Así que a partir de acá podemos esperar una proyección en la cual se provoque el nuevo impulso bajista, alcista en este caso, o a partir de acá suba un poco para luego volver a caer. Y esas confirmaciones, ¿dónde las estaríamos encontrando? En temporalidades más bajas. Así que más que nada esto que hicimos en una temporalidad diaria es para comprender un poco mejor en qué tipo de situación nos estaríamos encontrando en este inicio de semana. Esto es algo que usualmente suelo aplicar únicamente los días lunes como para tener un entendimiento de cómo se viene comportando el precio y qué es lo que debería hacer en lo que conllevan los siguientes días. Una vez que tengo este entendimiento, ahí es donde sí bajamos a 4 horas para empezar a aplicar el entendimiento que siempre aplicamos en todos los gráficos, donde podríamos decir que esta sería nuestra última estructura, indicando que acá se produce un cambio de tendencia y donde actualmente en 4 horas venimos con una estructura completamente alcista, lo cual no estaría mal siempre y cuando nosotros apliquemos solamente el entendimiento estructural. Pero si yo aplico también el entendimiento de los puntos de interés y mi estructura verdaderamente sería esta de acá. Este sería el rango donde estaríamos trabajando en 4 horas, ya que acá me termina generando mucho imbalance. Acá tengo un punto de interés de referencia de 4 horas y todo esto que había pasado anteriormente lo podemos terminar asociando a qué? A mucha liquidez prácticamente, porque al momento de que el precio se compacta de esta manera, no termina generando ningún tipo de imbalance, ningún tipo de ineficiencia que el precio deba de respetar para seguir bajando. Por eso es normal que rompa estos movimientos. Por eso no necesariamente se termina considerando parte de un cambio de tendencia. Asimismo, estamos siendo muy optimistas también de que el precio sí o sí debería de llegar hasta acá. Por más de que sea lo ideal, hay situaciones donde quizás no lo logre. En ese tipo de situaciones, ¿qué es lo más conveniente de hacer? Justamente aplicar lo que solemos utilizar, que es la herramienta del Fibonacci, para poder marcar el 50%, donde al momento de determinar este 50% sabemos que todo lo que suceda por debajo hace referencia a la demanda, donde la gente está más interesada en querer comprar, y por arriba de ese 50% se encuentra la oferta, donde la gente está más interesada en querer vender. Y recuerden que no importa de dónde trace el Fibonacci, si es del punto alto al bajo o del bajo al alto, porque de igual manera siempre me va a terminar marcando este 50%. ¿Y por qué lo voy a usar de referencia? Y porque si el gráfico ahora empieza a subir, ingresa a esta sección del 50% y ya me empieza a dar algún tipo de confirmación en una temporalidad menor de cambiar la tendencia, ahí ya estaría habilitado para interesarme en buscar lo que sería una entrada en venta.
¿Por qué? Porque por más de que no llegó al punto esperado, ya estoy en una parte de oferta que me habilitaría a que el precio pueda volver a bajar, o al menos para intentar agarrar parte de esa próxima caída que podría llegar a generar. Porque recordemos que lo ideal sería que lo logre y que lo haga en el punto de 4 horas, pero hay situaciones que puede ser que no lo termine haciendo. Así que tenemos este tipo de escenario en consideración. Y este es todo el planteamiento que nos hicimos en 4 horas. Una vez que tenemos esta información clara en 4 horas, ahí estamos habilitados a reducir la temporalidad. Al momento de reducir la temporalidad, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que este terminó siendo el punto más bajo, podría ser considerado una posible liquidación de todos estos bajos, un mechazo que fue generado 4:30 de la madrugada, 30 minutos después de la sesión de Londres, luego nos termina dando la confirmación de un rompimiento estructural y acá tendríamos un punto de referencia para poder trabajar. E inclusive también se podría haber tomado este, ya que los dos iban a servir como posibles puntos para poder trabajar dentro de ellos y buscar confirmaciones. ¿Qué es lo que notamos? Que en esta última estructura, que el precio termina generando de este punto a este punto, no logra llegar al punto de interés, pero sí logra corregir ese 50%. Luego acá nuevamente, ¿qué es lo que vuelve a hacer? Vuelve a subir, sigue generando todo lo que serían sus impulsos alcistas y por el momento estaríamos trabajando en este último rango estructural, donde acá nos termina generando el último punto de referencia que podríamos utilizar para trabajar en esta temporalidad de 30 minutos. Y si quiero ver esto un poco más a detalle, que sería bajar a 5 minutos, esperaría ahora lo siguiente. Como el precio ya arrancó la subida y no lo pudimos tomar desde lo más bajo, lo siguiente que debemos de hacer es esperar una última confirmación, a que el precio empiece a caer, toque el punto de referencia y nuevamente vuelva a subir. Y en esa subida debería de generarnos el rompimiento estructural en 5 minutos con un punto de referencia a base de su imbalance, que claramente este tiene que ser un punto detectado en 5 minutos. En caso de que nos deje varios puntos de 5 minutos y no sepamos cuál elegir, también podemos buscar la confirmación en 5 minutos, pero el punto de entrada en 15, para que ese acúmulo de velas, que puedan ser varias, se formen en una sola y nos genere un punto más claro que tomar. Pero si en 5 minutos se ve claro, se puede tomar directamente ese como punto de referencia para poder armar la operación. Y acá es donde tendríamos en cuenta que armaríamos la operación así. Si vemos que tenemos mucha liquidez por detrás, podemos agrandar el stop loss cerca del mínimo anterior por un posible testeo. Ahí es donde veríamos si hasta acá está bien el take profit o lo deberíamos de subir en base a la información que tendríamos atrás. Pero bueno, todas esas cosas ya dependen de la manera de operar de cada uno y qué cosas va teniendo en consideración al momento de trabajar. Pero esto sería el escenario que estaríamos esperando en las próximas horas. Más allá de esto, que es importante a tener en cuenta, recordemos que nos saltamos un paso muy importante, que es uno de los primeros pasos, que es la parte de analizar las noticias. ¿Qué tipo de noticias podríamos llegar a encontrarnos en el día para saber si es un buen momento para trabajar o no? En este caso vemos que en la programación del día de lunes, el día de hoy, tenemos festividad principalmente en Japón. Lo que es Colombia verdaderamente no nos interesaría, Japón sí. Si estamos trabajando alguna paridad relacionada al yen japonés, ya sabemos que va a ser una paridad un poco más trabada a comparación a otras. No estaría dando muy buenos movimientos para operar. Luego tenemos miércoles. Martes nada, miércoles alguna que otra noticia que son individuales. Podemos decir que dentro de todo tranquilo. Día jueves, dos noticias que salen en el mismo horario relacionadas al euro, a tener un poco más de cuidado, alguna del dólar, pero es individual, y un discurso del euro, 9:45, así que entre las 9 y 10 de la mañana puede haber un incremento bastante importante en la volatilidad. Día viernes, día también un poco movidito por la mañana, a las 10:45 a 11 de la mañana, por estas tres noticias. Recordemos que cuando estas noticias salen pueden incrementar la volatilidad, pero si las noticias que salen al momento de impactar, alguna es positiva, otra es negativa, otra salió con los datos tal cual como se esperaba, y prácticamente el movimiento no es muy importante que digamos. Los movimientos más importantes son cuando las noticias todas apuntan en una misma dirección, salen todas positivas o todas negativas y eso es lo que termina provocando mucho más lo que podríamos
podemos llamarle a la volatilidad del precio, a que empiece a subir de una manera más abrupta o en todo caso que empiece a caer de una manera más abrupta. Que eso es lo que estamos interesados al momento de trabajar. Así que más que nada lo que quería hacer en este video es explicarle un poquito nuevamente el paso del análisis del cero a cero, de lo que tenemos que tener en cuenta al momento de operar, el paso a paso, teniendo en cuenta el factor noticias, de qué temporalidad, si es conveniente ya armar una operación o no. En algunas situaciones que hemos visto anteriormente, sí se puede programar una operación, en otras como esta tenemos que esperar, más que nada porque me han llegado varias dudas respecto a que cuando uno quizás se sienta al momento de operar, no encuentra nada claro que operar y empiezan a buscar cosas donde no las hay y terminan forzando una operación cuando todavía no es el momento adecuado y eso obviamente termina llevando a una pérdida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay situaciones donde no siempre van a operar, situaciones donde sí pueden armar la operación, situaciones donde van a tener que esperar un poco más, situaciones donde faltan confirmaciones. Entonces, si no tenemos todo eso armado aún, y lo más recomendable es no operar. Si tenemos toda la información necesaria, listo, ahí estamos habilitados para poder programar una operación. Así que esto más que nada quería dejar en claro el día de hoy, qué cosas deben tener en cuenta respecto a estos conceptos vistos hasta el momento y cualquier duda o consulta que vayan teniendo, cualquier cosita se van comunicando con nosotros. Eso sería todo por el día de hoy. Cualquier duda o consulta, nos mantenemos en contacto. Que tengan buen inicio de semana. Buena suerte.